ver con la regulación de los niveles de glucosa en sangre, de lípidos en sangre, de colesterol y sobre todo pues aquellos requerimientos para personas que realicen alguna actividad física en especial donde sus requerimientos pueden ser completamente diferentes. Un aspecto muy importante en relación al estrés oxidativo, que como vamos a ver, en los procesos metabólicos, así mismo como en la respiración, se van a generar diferentes radicales libres que pueden dañar obviamente la célula y también pueden dañar algunos órganos. Y que esto pues, va a ayudar a protegerla y por lo tanto para que la célula pueda llevar a cabo sus funciones adecuadas, reduciendo riesgos de cáncer, reduciendo los problemas de envejecimiento, entre otros. Y vamos a tener igual aquellos que están relacionados a la fisiología cardiovascular, que de otra manera pues va a estar influenciada al metabolismo del colesterol, donde se va a tener diferentes lipoproteínas, como ya hemos mencionado, y que estas van a tener el transporte del colesterol y de la grasa que se puede ir depositando en las venas o arterias y obviamente en algunos otros órganos y parte también de los efectos funcionales. Por otra parte, la fisiología gastrointestinal, comúnmente hablamos de los prebióticos, probióticos, y que de una u otra manera, pues estos van a ayudar a contrarrestar la flora no benéfica, reduciendo con ellos riesgos de cáncer de colon, obviamente mejorando la función intestinal, ayudando también a mejorar nuestro sistema inmunológico a través de lo que se conoce como el tejido linfoide asociado al intestino, que es una de las partes importantes de que podemos llevar a cabo este sistema. Por otra parte, relacionado al conocimiento cognitivo y mental, el estado de ánimo y la rapidez de absorción, donde vamos a ver que incluso a nivel intestinal, como ya hemos mencionado, el intestino se considera nuestro segundo cerebro, ya que ahí se llegan a producir algunas hormonas que van a regular precisamente y van a estar conectadas con el cerebro, y que esto habla de poder contrarrestar algunos problemas que están asociados a este nivel, ¿no? La ansiedad, el humor, el apetito, y que parte de ello, pues el estrés, en el cual las personas están sometidas, pues a estas situaciones, ¿no? Y por último, tenemos el rendimiento y mejora del estado físico, que comúnmente ya para deportistas que requieren obviamente sustituir nutrientes que se pierden durante el ejercicio, entre otras funciones que ayuden a aportar energía para que el músculo lleve a cabo su función y evite reservas energéticas. Entonces, son grandes rasgos estas áreas que se necesitan. Bueno, algunas de las funcionales van a estar asociados a la adición de fitoquímicos, como ya habíamos mencionado, que los vamos a pensar en las frutas y hortalizas. Comúnmente, pues vamos a tener componentes antioxidantes que nos protegen a la membrana celular, tanto los órganos, reduciendo riesgos de envejecimiento, riesgos de tipo coronario. La adición de probióticos, como ya mencionamos, parte de las funciones, mejorar el sistema inmunológico, la función gastrointestinal, reducir riesgos de cáncer de colon, favorecer la lactosa de algunas personas, estimular o favorecer el desarrollo de la flora benéfica de probióticos, y que pues además esto puede generar algunas condiciones que pudieran también inhibir de manera algunos programas. Otra área muy importante relacionada a estos probióticos es los formapéptidos
bioactivos que también podemos obtener de las proteínas tanto de origen vegetal como de origen animal y que pueden tener múltiples funciones, entre ellas mejorar nuestro sistema inmunológico, favorecer la biodisponibilidad de minerales, o que pueden tener funciones de regular la presión arterial, disminuir los niveles de colesterol, de grasa, entre otras funciones que pudieran presentar. Igual, podemos tener la adición de fibra dietaria, que ya hemos mencionado, las múltiples funciones que podemos tener. De las partes donde se ha desarrollado muchos de estos productos es incorporación de los ácidos grasos omega, que son ácidos grasos poliinsaturados, considerados entre los ácidos grasos esenciales, que entre otras funciones mejoran el riesgo, más bien disminuyen el riesgo de enfermedades coronarias, así como también disminuyen riesgos de cáncer, mejoran el sistema inmunológico. Vamos a tener por ahí los llamados eicosanoides, que tienen un efecto protector precisamente de nuestro corazón, y que pueden ser antitrombóticos, antiarrítmicos, entre otros. Y por ahí hablamos de la remoción de alérgenos, que sabemos hay personas susceptibles a determinados grupos de alimentos. Estas fracciones alergénicas comúnmente pueden ser proteínas, pues pudieran ayudar a mejorar, ¿verdad?, este efecto en algunos grupos de personas. Son algunas de las categorías de estos alimentos funcionales. Y bueno, tomando en consideración parte de lo que hemos hablado, tenemos aquí esta clasificación de estos productos considerados nutracéuticos, que los podemos tomar en cuenta con base a su cuenta alimenticia, que pueden ser de origen vegetal, de origen animal, o podemos tener obviamente los probióticos. Entonces, dentro de las fuentes vegetales, que tenemos todos los fitoquímicos, que es un número muy importante de moléculas que participan ahí. De origen animal, pues vamos a ver por ahí algunos ácidos grasos esenciales, ¿verdad? Vamos a ver algunos fosfolípidos, ¿verdad? Lipoproteínas, fosfolípidos. Y dentro de los probióticos, pues vamos a tener principalmente a los lactobacilos y las bifidobacterias, aunque pudiéramos tener algunos otros como Saccharomyces, Streptococcus. Con base a su mecanismo de acción, pueden actuar como agentes antioxidantes, donde vamos a ver a los antioxidantes naturales que tenemos, como la vitamina E, el ácido ascórbico, beta-carotenos, que también van a tener esa función, y algunos otros componentes funcionales importantes. Con base a su mecanismo de acción, podemos tener reguladores del metabolismo de los lípidos, en la cual tenemos tanto ácidos grasos monoinsaturados como poliinsaturados. Tenemos algunos componentes beta-glutanos, ¿verdad? Algunos tocoferoles y tocotrienoles, y algunos compuestos ya de manera muy específica. Igual, con base a ese mecanismo de acción, podemos tener agentes antiinflamatorios e inmunoreguladores, es decir, que van a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico, disminuyendo problemas de moléculas inflamatorias. Igual vamos a tener un número de componentes, entre ellos los omega, ácidos grasos esenciales. Vamos a ver también el caso de los probióticos, agentes osteogénicos que tienen que ver con la regulación de la formación de los huesos, como ya hemos mencionado, el papel del calcio. Vamos a ver algunos componentes funcionales de la soya. Otro mecanismo, actividad anticancerígena o preventiva frente al cáncer, en el cual pues, vamos a tener parte también de algunos componentes que actúan como agentes antioxidantes. Tenemos, de acuerdo a su naturaleza química, pues, proteínas, carbohidratos y lípidos, y obviamente minerales y vitaminas. Todas ellas que pueden contribuir a disminuir precisamente parte de los problemas que se pueden tener.
Ok, entonces, como vemos, pues, son múltiples las sustancias que pudieran ayudar a contrarrestar parte de alguno de estos problemas de la salud. Y esto es un ejemplo que trata de una otra manera de explicar cómo algunas moléculas como la cúrcuma, el resveratrol, el sulforafano, los las beta-catequinas, los flavonoides, tienen efectos antioxidantes o pueden actuar como agentes prooxidantes de estos compuestos fitoquímicos. Perdón. Entonces, estos compuestos fitoquímicos, por una parte, pudieran, en este caso, tener un efecto que puedan inhibir la generación o el efecto de las especies reactivas de oxígeno, que denominamos como ROS, que pueden desencadenarse cuando estamos expuestos a condiciones ambientales como la radiación ultravioleta, el humo de cigarro, algunas sustancias farmacológicas o algunas drogas, sustancias carcinogénicas, todas ellas que van a nivel de la célula y que finalmente pueden conducir a una célula cancerosa. Entonces, en un momento dado, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que a esa célula normal, estos fitoquímicos pueden ayudar a protegerla, generando un sistema de defensa y antibióticos en la cual vamos a ver que tenemos algunos de naturaleza proteica, como son sistemas enzimáticos, como tenemos la catalasa, la superóxido dismutasa, tenemos el glutatión y otras moléculas. Y que parte de los efectos que pudieran generar estas especies reactivas de oxígeno, pues entre otras cosas, es dañar, obviamente, al DNA. Por lo tanto, hay acción de ese daño y esto va a conducir que de la forma en que pueden actuar tengan un efecto quimiopreventivo, en la cual ciertas moléculas que se van a generar, vamos a ver que se van a ver disminuidas, reduciendo precisamente estos problemas, en donde pues, vamos a ver diferentes sistemas enzimáticos que pueden llevar a cabo procesos de fosforilación que pudieran afectar precisamente a nivel epigénico la formación de estas células cancerosas. Por otro lado, también, cuando las personas se someten a quimioterapia, ¿verdad? Sus agentes de quimioterapia pueden generar efectos prooxidantes que pueden incrementar el estrés oxidativo en las células cancerosas y esto puede conducir, por una parte, a un incremento de especies reactivas de oxígeno y, de manera particular, tenemos que puede haber una disminución de algunas moléculas que se pueden generar y que esto pudiera conducir a la muerte celular cancerosa, que es propiamente parte de los procesos de la apoptosis. Entonces, es uno de los aspectos importantes que pudieran ayudar en relación a estos efectos asociados a la quimioterapia. Perdón. Este esquema lo que trata de explicar es cómo en este proceso de eliminación de células cancerosas, ¿verdad? Se involucra la transformación por disruptores o estímulos externos, donde comúnmente vamos a tener otras especies reactivas de oxígeno y otros radicales libres, que pueden ser especies reactivas de nitrógeno, de azufre, que van a actuar como agentes causantes del estrés oxidativo, que van a generar precisamente la formación de aductos de DNA. Esto finalmente va a conducir a que se puedan llevar a cabo mutaciones donde ese DNA que se daña aumenta, en este caso, lo que se conocen los, y con esto pudiera dar parte de este proceso. Sin embargo, si se tiene un efectuamiento de quimioterapia o
combinación con los fitoquímicos, pues de otra manera parte de esta etapa pudiera, eso es lo que nos representa, digamos, esa flecha, ¿verdad? Roma. Profe, disculpe, no sé si va a estar generándose algunas molestias. Parece que se está cortando, profe. Que van a estar ¿sí? Ahora, todavía no me apunta internet. Sí, ya me sacó. Voy a volver a... ¿Ya me escuchan? Sí, profesor, ya lo escucho. Sí, ya se escucha. Sí, lo escuchamos. ¿Se ve la presentación? No, aún no. Aún no. Ah, ok, entonces voy a volver a cargar. Es que yo sí la veo, pero la voy a volver a cargar. Permítanme. Sí, está bien, profe. Me cerró la presentación también, permítanme. La voy a cargar otra vez. ¿Se está quitando? Aún no se ve, profe. Sí, es que me cerró la presentación, estoy volviendo a cargar. Permítanme un segundo. ¿Se ve? Ya, profe. Sí, ya se ve. Ya se ve, profe. Sí, gracias. Entonces, no sé si desde el principio no se alcanzó a escuchar o si se escuchó lo primero hasta la parte de mutaciones, donde tenemos la iniciación que es inhibida por los quimioprotectores y sustancias fitoquímicas. ¿Hasta ahí me escucharon? Yo no le escuché nada de esa diapositiva, profesor. No, profe. ¿No? Bueno, ok. Vamos a volver a retomarlo. Entonces, con base a lo que explicamos en la diapositiva anterior, vemos aquí las etapas que están involucradas en la transformación de una célula normal a una célula
cuando obviamente estamos expuestos a diferentes estímulos externos que pueden ser, en este caso, sustancias xenobióticas, que son cualquier sustancia externa que ingresa a nuestro cuerpo. Tenemos agentes contaminantes, factores de crecimiento, entre otros, que van a conducir precisamente a la generación de un estrés oxidativo, donde vamos a tener, entre otras, las especies reactivas de oxígeno y otros radicales libres, como ya hemos mencionado, que pueden ser especies reactivas de nitrógeno, de azufre, o algunos productos como el agua oxigenada, el oxígeno singlete, etc. Estos pues, van a tener un efecto a nivel del DNA, que van a generar la formación de algunos componentes aductos que finalmente van a generar parte de ese daño, lo cual, de otra manera, estos mismos factores externos pueden generar mutaciones que van a dar inicio a un incremento de los llamados oncogenes, que van a ser aquellos genes que van a conducir a esta formación de células cancerosas. Esta etapa de iniciación, precisamente comentábamos que el efecto de algunos componentes de quimioterapia o algunos componentes fitoquímicos pues van a ayudar a contrarrestar parte de estos efectos. Y esto puede conducir a la generación de ciertas moléculas, como el factor NKB, el óxido nitrosintasa de tipo inducible, algún otro sistema enzimático como la ciclooxigenasa 2, que van a generar, entre otros casos, un sistema de transcripcional reprogramada que va a estar asociado con un proceso de inflamación crónica. Posteriormente va a darse o llevarse a cabo una etapa de promoción donde hay un incremento de las vías antiapotóticas, que generalmente va a estar dado por esa etapa, donde de igual manera los agentes quimioprotectores y los compuestos fitoquímicos pudieran tener algún efecto para contra. Y si no, finalmente esta apoptosis desregulada va a dar como origen precisamente la formación de esas células que van a conducir a la etapa de progresión, que van a dar origen precisamente a estas células malignas y que comúnmente van acompañados de procesos de angiogénesis. Profe, creo que ya no se le vuelve a escuchar. Parece que no. Sucedió lo mismo. Lo que yo desprender van a transportar. ¿Hasta qué etapa? ¿Ya no me escucharon? Ya se empieza a escuchar de nuevo, profe. Desde angiogénesis. Sí, desde Ok. angiogénesis. Ok. Entonces, estas células cancerosas la abuelita está mala. Dice que está con sus mareos, como la vez pasada. Pues sepa Dios, ese cabrón infeliz le da las cosas, no sé. Está malita la pobre abuelita. Entonces me dice, pues ¿cuándo nos vamos a ir a la abuelita? Los años, porque no los años, no. Nomás no contestó, se le habló con él, yo le dije, yo regresa pronto, dice, vamos a ver. Dice, pero yo voy. Ahora la mandé a hacer con él, más a la rosa. Ahora sí se ve, yo estaba muy llegando, fui a entrar al mercado, sacar un sándwich, porque ya no me quedaba mi jamón. Porque voy a hacer de comer rápido y me voy a ir. Híjole, y a ver cómo le hago yo con este muchacho. Me da vergüenza. Sí, mira, si
Sí, al rato tenía una cena, una comida, no el sábado me invitó la religión. Voy a volver a compartir la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Voy a volver a cargar la presentación. Permítanme. ¿Ya se ve? No. Ya. ¿Ya? Ok. ¿Sale? Bueno. Este otro esquema, precisamente, por ahí nos habla del papel que juegan los compuestos fitoquímicos en bloquear las rutas o vías inflamatorias que van a estar mediadas por ciertas moléculas, como habíamos explicado en la diapositiva anterior. Tenemos por ahí la ciclooxigenasa tipo 2, tenemos la óxido nítrico sintasa inducible y lo que es un factor NFKB, que son parte de las rutas que van a conducir a generar estos procesos. Entonces, de manera particular, esas especies reactivas de oxígeno o algunos otros eventos inflamatorios, vamos a ver por ahí cuando nos hablen sus compañeros de la síntesis de icosanoides, que son moléculas de 20 carbonos y que dentro de ellas se van a generar leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, ¿sí?, que van a tener efectos, entre otros, en generar procesos inflamatorios. Entonces, parte de esta síntesis se va a llevar a cabo por la vía del ácido araquidónico que se encuentra en los fosfolípidos de membrana y que parte de esas moléculas pueden ser llevados a cabo por la ciclooxigenasa, la cual puede ser de dos tipos: ciclooxigenasa tipo constitutiva y la ciclooxigenasa tipo 2, que es inducible. Entonces, esa ciclooxigenasa tipo 2, que comúnmente vemos que puede ser inhibida por algunos compuestos fitoquímicos como la fisetina, resveratrol, la curcumina, y que obviamente esto pudiera evitar parte de esos procesos. Ahora bien, también esta ciclooxigenasa tipo 2 puede verse afectada por la generación de especies reactivas de nitrógeno, donde ya habíamos mencionado los radicales que pueden también generar o inducir a esta enzima, o bien este óxido nítrico que se genera a partir de la arginina, que tiene además otras funciones importantes, que se le considera el Viagra natural. Esta arginina forma este óxido nítrico que precisamente puede producir acumulación de radicales libres y que pueden posteriormente generar un daño también a nivel del núcleo sobre la expresión de esos genes. Y por otra parte, otra de esas moléculas inductoras de los procesos inflamatorios, que viene siendo este factor de necrosis tumoral o algunos sistemas de quinasas que llevan a cabo procesos de fosforilación o algunos antígenos, van a generar o estimular algunos genes, ¿verdad? El P52 o algunos, a conducir precisamente parte de estas expresiones génicas a nivel de núcleo. Sin embargo, vemos que dentro de estos componentes, a la vía canónica o la ambas vías pueden ser también inhibir algunos compuestos fitoquímicos que nos representan estas flechas azules Roma, que pueden ser inhibidas por cúrcuma, capsaicina, eugenol, gingerol, y por lo tanto pudiera tener un daño a nivel del DNA, ¿sí? Entonces, son parte de los efectos que pudieran darse en relación a las etapas que vimos de la iniciación del cáncer, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de cómo pudiera darse esa asociación
con base al esquema anterior. ¿Sí? No es que ¿Vamos bien hasta aquí? pero así como están las cosas. Sí, profe. Okay. Sí. Gracias. Lo que me volvió a sacar. Sigue dentro, profe, compartiendo todavía. Sí, ok. No me responde. Ahora es PowerPoint el que no me responde. Cuando no están es cuando. Ok. Ok, entonces, porque también de la importancia entonces de poder contrarrestar todas estas especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Bueno, pues vemos que el efecto que pueden ocasionar en diferentes órganos. Entonces, pueden afectar a nivel de los riñones, a nivel de la piel, a nivel coronario, a nivel de las articulaciones, a nivel pulmonar, a nivel cerebral. Podemos tener efectos a nivel de los vasos sanguíneos o podemos tener efectos también en la caries dental o a nivel gastrointestinal. Entonces, por ahí ustedes quizás han oído hablar o que tengan un familiar y pues que la diabetes pues es una enfermedad que anteriormente se consideran como enfermedades crónicas degenerativas. ¿Por qué? Porque una persona diabética posteriormente tiene problemas de la vista, donde llegan a tener incluso desprendimiento de retina, llegan a tener posteriormente efectos renales y que pues propiamente ya estamos hablando de retención de líquidos y por lo ya la muerte de las personas. Y por lo tanto también está asociado a problemas. Entonces, como vemos, todos estos radicales libres que se pueden generar, pues van a órganos. Podemos padecer nosotros diferentes enfermedades, ¿sí? Entonces, de ahí de la importancia que representa contrarrestar estas especies reactivas para, obviamente, proteger a nuestra membrana celular, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, dentro de parte de las vías en que se puede llevar a cabo estas afectaciones por esos radicales libres, en ese proceso de transporte de electrones o procesos de reciclación a través de esa red de antioxidantes o vías que conducen a algunos sistemas de factores de transcripción que son sensibles a estos procesos de oxidorreducción, como es el caso del factor NF-κB, del AP1 y el P53, que comúnmente estos factores están asociados a la expresión de genes protectores que reparan el DNA dañado y que pueden, en este caso, potenciar nuestro sistema inmunológico contrarrestando la proliferación de las células dañadas e inducir apoptosis, que en este caso serían de las células cancerosas. Entonces, parte de las explicaciones de los efectos es cómo estas moléculas que tenemos aquí como factores de transcripción, sensores de oxidorreducción, pueden precisamente ayudarnos a contrarrestar parte de estas enfermedades. ¿Sí? Y bueno, hacer estas especies reactivas de oxígeno. Pues de manera particular vamos a tener, perdón, se cambió, yo no sé, por el fantasma de la, permítanme. Perdón, es por el PowerPoint que no me está respondiendo. Ok. Entonces vamos a tener diferentes sistemas enzimáticos que pueden llevar a cabo procesos de fosforilización o desfosforilización que participan en algunos sistemas enzimáticos para activar o inactivar estos sistemas. De ahí que vamos a tener en muchas familias de estas proteínas que son de tipo quinasas o algunas que son proteínas, ¿verdad?, que tienen residuos
de diferentes aminoácidos, como pudiera ser serina, treonina, ¿verdad? Entonces, muchas quinasas que pudieran estar asociados a esos procesos. Por ahí vamos a tener igual la síntesis de ADN y así como también aquellas enzimas que pueden llevar a donde pudiéramos tener procesos, ¿verdad?, de ribosilación, o podemos tener algunas otras como la vinil ciclasa, que en este caso pueden llevar a cabo procesos de activación, procesos de vasodilatación, o podemos tener igual otras proteínas de tipo tirosina que llevan a cabo también procesos de fosforilación. Entonces, todos estos sistemas pues van a desencadenar diferentes afectaciones. Y bueno, con base a ello, tenemos que los principales sistemas que se conocen y que pueden ser afectados por agentes oxidantes o sensibles o afectados por procesos de oxidorreducción, podemos tener precisamente el factor de transcripción nuclear, que es el NFKB, que está asociado, como lo mencionábamos, a los procesos inflamatorios. Por ahí el AP1, que en este caso es un factor de crecimiento celular y crecimiento y diferenciación celular. El P53, que es uno de los genes, ¿verdad?, que va a estar asociado con más de la mitad de los diferentes tipos de cáncer y que de manera particular participa también como el punto de control del ciclo celular y que de manera particular llevará a cabo que se van incorporando sus demás compañeros. Estoy teniendo la presentación. ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Y bueno, parte entonces precisamente dentro de estos genes, el P53, como mencionábamos, es el que está asociado con más de la mitad de los diferentes tipos de cáncer. Entonces, como vemos, las afectaciones como el daño al DNA, la generación de oncogenes, el estrés oxidativo, el estrés metabólico, o en este caso, cuando tenemos ataques coronarios, pues esto de una otra manera van a permitir que este gen pueda sufrir procesos, entre otros, de fosforilación, que pueden conducir, entre otras cosas, separación de ese DNA, llevar a cabo las etapas que participan en el ciclo celular, como ya habíamos mencionado, a esa apoptosis, o en relación a la angiogénesis, o en la regulación de esos procesos metabólicos que genera ese estrés metabólico cuando tenemos un excedente de consumo de nutrientes. Pues obviamente entre más nutrientes consumamos, más generación de radicales libres vamos a generar. Entonces, pues obviamente ahí participa el proceso de la glucólisis, el ciclo de los ácidos carboxílicos, la vía de las pentosas fosfatos, ¿verdad? Y todas aquellas vías que van a estar asociadas, ¿verdad?, o interconectadas a ellas. Y por lo tanto, vamos a tener que hay un mayor o menor cantidad de estrés por la generación de estas especies activas de oxígeno, ¿no? Y que finalmente actuar a nivel de los proteosomas que pueden conducir a procesos de degradación. ¿Sí?
Entonces, son parte de las afectaciones que pudiera sufrir este gen para desencadenar esos efectos. Y por lo tanto, en relación a esa regulación del metabolismo celular, pues vemos que en el caso del metabolismo de los azúcares, específicamente de la glucosa, pues esta pueda ser metabolizada, que se requiere de ciertos transportadores que se designan como GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 u otros GLUT que van a estar asociados a diferentes órganos o tejidos. Y esto hace entonces que la glucosa, que se va a degradar principalmente por la vía de la glucólisis, cuyo producto va a ser la generación de piruvato. Este piruvato posteriormente puede seguir la vía aerobia o la vía anaerobia, y esa anaerobia va a dar origen a la formación de ácido láctico o lactato, y si continúa la vía aerobia, pues vamos a tener que el piruvato va a continuar la siguiente fase en el ciclo de Krebs, donde se convierte en acetilcoenzima A. Esta misma acetilcoenzima A, como vamos a ver en sus seminarios y en las clases, pues también es una molécula que proviene del metabolismo de los ácidos grasos a través de la vía de la beta-oxidación. Y asimismo, también el metabolismo de aminoácidos y proteínas, vamos a tener que se va a producir esta acetilcoenzima, ¿sí? Que es una molécula transportadora de los grupos ácidos. Y dentro del ciclo de Krebs vamos a tener precisamente que se van a formar diferentes intermediarios de moléculas que también se le conoce como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, donde el principal es el citrato, y que este citrato puede sufrir procesos de descarboxilación donde se elimina CO2 como parte del proceso metabólico y se generan algunos intermediarios como alfa-cetoglutarato, malato, salacetato, que es con el que se inicia precisamente el ciclo. Y por otro lado, en el caso de los aminoácidos, pues vamos a ver por ahí que existen procesos llamados de desaminación y transaminación. Entonces, parte de estas moléculas que participan en el transporte de estos grupos aminos, pues va a estar la glutamina, que se puede interconvertir a glutamato. Y parte de estos aminoácidos se pueden metabolizar en diferentes vías del ciclo de Krebs. Entonces vemos cómo de manera particular este gen P53 puede afectar a estos procesos metabólicos, ya sea inhibiéndolo, donde tenemos las fechas o las puntas Roma, o poder favorecer cuando tenemos la flecha completa, ¿sí? Y es la forma en que esto pudiera intervenir en la regulación del proceso metabólico, ¿sí? Digamos, la afectación que se va a dar a nivel metabólico. Y eso es parte de la explicación en relación al esquema anterior, ¿ok? De manera particular, también hemos hablado que en este daño a nivel del DNA, por ahí se habla también de otros efectos a nivel epigenético, por encima de la que conforma parte de la herencia genética. Entonces, por ahí recordarán que dentro de esta síntesis de ADN, pues tenemos la estructura de cromatina, que es precisamente donde algunos efectos epigenéticos, donde el papel que juegan los aminoácidos, que están representados por la AA, que pueden conducir ya sea procesos de metilación o procesos de acetilación, o en el caso de las proteínas de las histonas, que forman parte de esta síntesis. Entonces, obviamente ese DNA, para su síntesis, vamos a tener que van a participar precisamente parte de la regulación por estos aminoácidos, así como también en su degradación va a haber esa participación. Entonces, si ustedes recuerdan cómo se lleva a cabo la transcripción de la información genética a través de procesos de transcripción, de traslación y modificaciones post-translacionales.
donde precisamente estos aminoácidos van a jugar un papel importante que van a afectar precisamente parte de todos estos factores que van a estar asociados. Entre ellos, pues, obviamente vamos a tener procesos de fosforilación de algunos sistemas enzimáticos, ¿verdad? De algunas quinasas que actúan sobre estas moléculas. Y por lo tanto, van a afectar la síntesis de esas proteínas que pueden generar, ya sea adicionando grupos funcionales, la adición de algunos compuestos químicos o modificando las estructuras de las proteínas, y que eso pues puede conducir, entre otros, la generación de cáncer. Entonces, ¿qué puede incluir en estos procesos? Incluyen procesos de acetilación, procesos de ribolización, de biotinización. Por ahí nos van a hablar sus compañeros en el metabolismo de las proteínas, que también las proteínas sufren una degradación, y una de las vías es a través de la vía de la ubiquitina. Entonces, esa ubiquitinación, ¿verdad?, ayuda a que se lleve a cabo la degradación de algunas proteínas. Entonces, como vemos, todas estas diferentes reacciones que pueden sufrir, que se pueden ver modificadas, obviamente, por estos aminoácidos que sabemos participan en la síntesis de estas proteínas. Y precisamente dentro de estos efectos, como vemos ahí, tenemos que los factores ambientales y obviamente los provenientes de la dieta pueden llevar a cabo modificaciones a nivel epigenético, donde se puede llevar a cabo modificaciones de las histonas, procesos de metilación de la ADN o a nivel de los microRNA, que van a conducir, entre otras cosas, que esos tejidos normales se puedan convertir en células cancerosas. Sin embargo, comentamos que uno de los efectos importantes de los fitoquímicos es que pudieran ayudar a inhibir estos procesos, aunados obviamente a la carga genética que comúnmente nosotros podemos tener como predisposición, ¿sí? En la cual obviamente si ustedes tienen sus progenitores o todos sus antecedentes a sus progenitores, que el abuelito murió de cáncer, pues la mamá puede tener cáncer, pues casi le van a decir que usted también va para allá, ¿no? O algunas otras enfermedades que son hereditarias, ¿no? Antecedentes de sus papás fueron diabéticos, tus papás son diabéticos, pues tú tienes una doble carga para también ser una persona diabética. Entonces, eso, la genética, pues la vamos a poner ahí, ¿no? Y si a ello la unamos los factores ambientales o los problemas de la dieta, pues esto puede conducir a que estos factores puedan desencadenarse más rápidamente, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, ¿le podrá regresar a la anterior diapositiva? Permíteme. La anterior. La anterior a esta, por favor. Permíteme un momento. Ya, gracias. ¿De nada? Ok. Y bueno, esto es parte de lo que hemos hablado en relación a cómo estos mecanismos epigenéticos pueden regular parte de esa expresión génica, ¿sí? Donde pues, obviamente sabemos que en nuestros cromosomas, donde vamos a tener parte de esa información genética, tenemos los histonas que pueden sufrir modificaciones, en donde precisamente estas modificaciones de histonas vamos a tener un sinnúmero de compuestos fitoquímicos que pudieran estar asociados a evitar que se lleven a cabo estos procesos, o se puedan llevar a cabo también procesos de metilación del ADN, donde precisamente esta flecha roja en punta roma, pues esto hace que inhiba estos procesos de mutilación. O pudiéramos tener que ya en la parte final de la síntesis de estas proteínas vamos a tener por los efectos de otros agentes citoquímicos. Entonces, si vemos propiamente en cada una de estas etapas
podemos tener compuestos fitoquímicos que pueden participar en diferentes partes de este proceso. ¿Sí? Entonces, de ahí parte de la explicación cómo los compuestos funcionales pueden ayudar a evitar algunos problemas de salud o disminuir riesgos de cáncer, entre otras cosas. Entonces, es parte de la explicación por la cual les pongo estas imágenes, pues para irnos relacionando y ver cuál es la esencia de cómo actúan estos compuestos fitoquímicos y otros más. Con base a lo que vimos anteriormente, veamos que se repetían varias moléculas en diferentes etapas. Pues aquí tenemos aquellos que pueden llevar a cabo modificaciones a nivel de las histonas o aquellos que puedan llevar a cabo procesos de metilación del ADN o aquellos que llevan a cabo las dos funciones, ¿sí? Entonces es como un sistema de conjunto. Entonces vemos que de manera particular el licopeno presenta en los jitomates, la florescina en las manzanas, la espiridina en los cítricos, comúnmente llevan a cabo exclusivamente metilaciones del ADN. Actúan en esos procesos. Los que tenemos en el caso de modificaciones de histonas de manera exclusiva, tenemos el ácido anacárdico, la marañona, ¿sí? O en este caso lo tenemos en la nuez de la India, que se tiene precisamente, ahí tenemos el hueso, que es donde se tiene la nuez, ¿sí? La marañona. Tenemos el resveratrol presente en las uvas, o el ácido, los alimercaptanos, lo que tenemos en los ajos, y todo lo que está sombreado con ambas áreas, que son aquellos que intervienen tanto en modificaciones de histonas como en procesos de metilación del ADN. Y tenemos, entre otros compuestos, la cúrcuma, el ácido cumárico, la ginesteína, los epigalatos de catequina, el ácido cafeico o los isotiocianatos, que los vamos a ver en el caso de la familia de las bráficas, como coles de Bruselas, etc., ¿no? Entonces, es parte del efecto cómo van a actuar precisamente estos compuestos fitoquímicos. Y con base a lo anterior, pues este es otro diagrama que trata de representar aquí los efectos que se pudieran tener sobre la inhibición en algunos procesos de acetilación de esas histonas, donde van a actuar a nivel de sistemas enzimáticos, como es el caso de las enzimas de acetilasas de histona o las acetilasas de histona. Entonces, ahí es donde pueden actuar estos compuestos fitoquímicos y que de manera particular pues van a generar entonces que por un lado se pueda inhibir esa prevención de cáncer aunado a los procesos de terapia o que pudieran en su caso poder favorecer ese cáncer, ¿no? Entonces es ahí como van a jugar parte de este papel en relación a estas enzimas que llevan a cabo los procesos de acetilación o los procesos de acetilación, ¿sí? Esto es similar a lo que ya hemos visto en relación precisamente a la actuación de estos sistemas enzimáticos de las acetilasas o desacetilasas de estas histonas, ¿sí? ¿Okay? Bueno, parte de todo esto, de todos los procesos que se puede llevar a cabo a nivel de estas modificaciones de histonas, donde puede haber procesos de fosforilación, procesos de metilación, procesos de acetilación, de ubiquitinación, de glicosilación, entre otros. Entonces, parte de estos procesos que tienen que ver con los procesos metabólicos, donde, entre otras cosas, se forma la acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A puede llevar a cabo procesos de acetilación o podemos tener aquellas moléculas que van a generar procesos de metilación donde vamos a tener transferencias de grupos metiles, donde por ahí nos van a hablar de la S-adenosilmetionina, ¿sí? Que es conocida como SAM y que precisamente tiene esta función de transferir esos grupos metiles y otras interrelaciones con estos procesos metabólicos que pueden conducir a la generación de estos productos, ¿no? Y por lo tanto,
parte también de lo que mencionamos, la generación de especies de nitrógeno que también pueden conducir a estos procesos de metilación. ¿Sí? Entonces son parte de los procesos que van a actuar a nivel de estos órganos. ¿Ok? Y eso es parte de la explicación de lo que podemos llevar, ¿no? Esto es algo parecido en relación con el metabolismo energético, ¿verdad? Que se da a nivel celular cuando sufre esa alteración por tener un excedente de energía, pues pudiera estar asociado a algunos procesos de cancerógeno, donde precisamente pues vamos a tener la generación de acetilcoenzima que puede llevar a cabo los procesos de acetilación de esas histonas, o podemos tener los procesos de metilación a través de la esta-metilmetionina, o que llevar a cabo procesos de fosforilación tomando en consideración la relación que tengamos de los niveles de ATP o de ADP, ¿verdad? Que puedan conducir precisamente parte de esa expresión de esos genes que pueden ser alterados desde el punto de vista epigénico. ¿Sí? Entonces, parte también de lo que se puede llevar a cabo y los efectos a ese nivel. ¿Vamos bien hasta aquí? Parece que sí, profe. Ok. Y bueno, mencionamos que dentro de estas moléculas inflamatorias tenemos al factor NF-κB, que como vemos puede ser estimulado por muchos factores, entre ellos el estrés oxidativo, la presencia de patógenos como bacterias, como virus, el estrés físico, o sea, el realizar también un ejercicio extenuante, pues también va a desencadenar algunos efectos que se puede dar. El daño a la o factores de crecimiento o moléculas inflamatorias. Entonces, este factor NF-κB, que es el factor nuclear de transcripción, nos dicen que es el principal regulador de la inmunidad innata, que es parte de nuestro sistema de defensa, de nuestro sistema inmunológico. De manera particular, esto puede desencadenar la generación de algunas moléculas como las timoxinas y citocininas, que pueden estar asociados a procesos inflamatorios, regula la apoptosis o muerte celular, está asociada totalmente a la regulación de genes responsables asociados al estrés y a los procesos antioxidantes, los factores de crecimiento y participa también en el control del ciclo celular. Entonces, de ahí que esta vía de señalización de este factor de transcripción nuclear puede ser activado por lo que ya mencionamos en la parte superior, y en respuesta va a generar precisamente que desde el punto de vista transcripcional, como lo dice su nombre, va a regular cientos de genes, ¿verdad?, que van a estar asociados precisamente a la producción de esas moléculas en colosio. ¿Sí? Entonces, ¿y qué va a generar finalmente todo? Pues vamos a tener proliferación celular o supervivencia celular, después inflamatoria, antiogénesis, o bien poder conducir problemas de metástasis, ¿no? Y bueno, de manera particular, se comparte los efectos que también pudiera tener en relación a algunos sistemas de defensa de nuestro cuerpo, como son las células T, los macrófagos, los neutrófilos, que son parte de los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, son parte de los efectos que pudiera inducir este factor de transcripción, ¿sí? Y que dentro de los efectos que se pueden estar asociados a ellos, pues finalmente va a traer como consecuencia, entre otros, el envejecimiento, ¿sí? Entonces, va a dar como consecuencia una respuesta inflamatoria, donde los procesos apoptóticos, la senescencia que puede conducir, en este caso, a los fenotipos secretores asociados a ella, y que todo ello va a conducir a un envejecimiento. Entonces, ahí es donde juega un papel importante, parte de... Y este mismo factor de transcripcional, pues va a estar también afectado por otros sistemas que van a estar asociados a ellos, como las llamadas sirtuinas o los sistemas enzimáticos de mTOR,
que también van a participar para ya sea estimular o poder inhibir parte de estos factores de transcripción. Entonces, son parte de las explicaciones cómo pudiéramos lograr el efecto de estos alimentos funcionales. O sea, todo esto es con fines demostrativos para darnos una idea cómo a nivel bioquímico, a nivel celular, se puede lograr esto, ¿sí? Obviamente no se me van a aprender esto, nada de eso, son fines de tipo demostrativo para explicar parte de cómo actúan o cómo pueden llevar a cabo sus efectos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, Entonces la idea es más o menos como que conocer este tipo de rutas y ver más o menos cómo un alimento funcional jugaría un papel en ellas, profe. así es. Porque comúnmente dicen, esto te ayuda a reducir esto te ayuda a esto, y dices, ¿y cómo lo haces? ¿Sí? Y ese, el cómo, pues obviamente tiene esta explicación a nivel fisiológico, a nivel bioquímico. Entonces, como vemos, hay muchos aspectos desde el punto de vista de la epigenética, de la síntesis de proteínas, ¿sí? Donde precisamente cómo se puede afectar, ¿no? O sea, como vemos, es mucha bioquímica como parte sustentable de las explicaciones, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por eso es la idea de mostrarles esto y llevarlos más o menos de la mano para ir relacionando cómo es que pueden lograr estos efectos, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Muy bien, profe. Y bueno, este es parte de uno de los ejemplos del caso del consumo de etanol, que en este caso es una sustancia que puede afectar nuestro estado de salud y que sabemos que dependiendo del consumo que se tenga, pues finalmente uno de los efectos que va a tener es el daño a nivel hepático, ¿sí? Entonces, este hígado puede conducir a problemas de fibrosis hepática, puede conducir posteriormente a una cirrosis hepática y finalmente puede conducir a un carcinoma hepatocelular, que puede conducir pues a la muerte, ¿sí? Y claro, pues esto ya se da en casos de personas pues ya con este problema crónico, y en el caso de las personas que pudieran posteriormente curarse o salvarse, pues pudiera en un momento dado pues tener un estado saludable, ¿no? Y si no, pues poder continuar, padecer además de hepatitis alcohólica, que también puede conducir a esa cirrosis hepática y posteriormente a esta. Y bueno, sabemos que el principal mecanismo de intoxicación del alcohol es por medio de la enzima alcohol deshidrogenasa, donde por medio de los NAD va a permitir que se convierta en acetaldehído, aunado al sistema de citocromo CYP2E1, que en el caso de los fosfatos de NAD reducidos sin presencia de oxígeno nos va a generar el fosfato de NAD. Y posteriormente este acetaldehído, por medio también del alcohol deshidrogenasa, va a producir acetato, y este acetato pudiera ser metabolizado a CO2 y agua, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales vías como se puede llevar a cabo. Este consumo de alcohol, como sabemos, es un solvente polar, pues de una otra manera puede afectar a nivel intestinal la permeabilidad, y que en el caso de los patógenos, como ustedes recordarán, contienen una capa LPS, que es la lipopolisacáridos, que precisamente pueden generar un efecto, ¿verdad?, de patogenicidad, y que este LPS se le conoce como los problemas de endotoxemia, que va a afectar a nivel también hepático y desencadenar a través del factor de transcripción KB, desencadenar este induce procesos inflamatorios o que puede inducir también apoptosis. Entonces, es parte también del efecto que pudiera generar este consumo de alcohol. Y, como ya mencionamos, este acetaldehído, ¿verdad?, va a generar, entre otras cosas, un estrés oxidativo
Este estrés oxidativo puede afectar un daño a nivel de los mitocondrios, puede afectar los procesos de peroxidación de lípidos, y todo ello puede conducir también a procesos de apoptosis. O pueden generar la afectación de generación de especies también reactivas de oxígeno, algunas moléculas como fotogeninas, mediadores de procesos inflamatorios, que van a afectar, entre otros, los tejidos conectivos, como es el caso de la síntesis de colágeno. ¿Sí? Entonces son parte de las afectaciones que pudieran estar asociadas precisamente a el consumo de alcohol. ¿Sí? ¿Ok? Entonces es parte del esquema que ya mencionamos. Ahí volvemos a tener el caso de del LPS, ¿sí? Que puede conducir precisamente a nivel de las células de Kupffer que tenemos ahí en el hígado, y lleva a cabo los procesos de intercambio de sangre oxigenada, no oxigenada, y que puede conducir precisamente a desencadenar los efectos de este factor NF-κB y posteriormente al TNF, ¿sí? Que es el interferón alfa. ¿Sí? Y bueno, parte también de sistemas, como mencionamos, tenemos diferentes sistemas enzimáticos que pueden llevar a cabo procesos de fosforilación, y tenemos en este caso al sistema AMPK, que precisamente están relacionadas con la inhibición de la señalización de este factor de transcripción KB y la supresión de la inflamación, tomando en consideración diferentes factores que pudieran conducir o inhibir algunos de estos procesos. Es decir, se puede conducir a un proceso inflamatorio, o podemos tener una situación de un estado saludable o un estado patológico, ¿no? Donde dentro de otros factores vamos a tener, ahí aparece el gen P53, tenemos el estrés que se puede generar a nivel del retículo endoplásmico por afectaciones del estrés oxidativo, ¿sí? Y que finalmente, como ya mencionamos, este factor de transcripción va a generar procesos inflamatorios. Y otro de los factores condicionantes a ello, pues va a estar asociado a los problemas de obesidad, a los problemas de hiperglicemia, es decir, una persona con niveles elevados de glucosa, como las personas diabéticas, pues esto conduce a estos procesos inflamatorios y todo lo que pudiera desencadenar una afectación de otros órganos, ¿no? Entonces, son parte de las explicaciones cómo este sistema AMPK pueden estar asociados a rutas de activación o procesos inhibitorios, ¿sí? Donde podemos tener un estado saludable o, en su caso, pues, tener esa afectación. Esto es parte de lo que ya comentamos en relación a la modulación metabólica y al estrés energético, donde parte de estas moléculas que habíamos explicado anteriormente van a generar una señalización energética que puede conducir a una supresión de los procesos inflamatorios. Y bueno, vemos ahí parte del papel que van a jugar parte de estos compuestos fitoquímicos que vamos a tener ahí, en donde pueden actuar a nivel de este sistema AMPK. Este sistema AMPK tiene 3 subunidades: la subunidad alfa, la subunidad beta y la gamma. Entonces, cada una de estas subunidades, como vemos, pueden sufrir en otros casos procesos de fosforilación que están representados precisamente por el círculo con la T. Eso indica que estas subunidades pueden sufrir procesos de fosforilación, en la cual, pues, obviamente, pudieran conducir a su afectación. Y vemos cómo algunos fitoquímicos, como la curcumina, la silimarina, el resveratrol, pudieran, en este caso, inhibir los efectos de este factor fosforilante. Otro de los componentes de sistemas enzimáticos de tipo quinasa, pues vamos a tener el sistema mTOR, en la cual también, como lo habíamos visto en un esquema anterior, pudiera conducir a este factor NK-β. Y bueno, vamos a explicar más adelante que este factor mTOR tiene igual 2 unidades, ¿sí? Que lo vamos a explicar más adelante.
y donde algunos compuestos como la silimarina y un antibiótico llamado rapamicina puede afectar alguna de estas subunidades, ¿sí? Que precisamente parte del nombre del emetor, que son moléculas que pueden ser inhibidas por rapamicina. Entonces, una de las fracciones es sensible a la rapamicina y la otra fracción no es sensible a la rapamicina. Entonces, son parte de los efectos que se pudiera llevar a cabo a través de este sistema AMPK, ¿sí? Esta es parte de la explicación del test de la imagen. ¿Ok? Y bueno, finalmente, y un resumen de los papeles fisiológicos que juegan estos sistemas sinaptas, ¿verdad? Activadas por el AMP, ¿sí? Que es la adenosina monofosfato. Entonces, vemos que estas diferentes unidades, la alfa, la beta y la gamma, es procesos como activación alostérica, puede llevar a cabo procesos de fosforilación, y esto va a existir, ya sea la punta roma, es inhibición, la flechita quiere decir se inhibe. Entonces, a nivel metabólico, ¿qué va a producir? Que en las vías anabólicas, obviamente va a inhibir procesos de lipogénesis, que está asociado a síntesis de ácidos grasos, colesterol, en este caso, a nivel de la glicogenólisis, a nivel de síntesis de proteínas. Y en las vías catabólicas, que son de degradación, pues en este caso va a afectar los procesos de la glicólisis o la captación de glucosa, la oxidación de las grasas y llevar a cabo la autofagia. ¿Sí? Entonces son los efectos que pudiera desencadenar, en este caso, este sistema enzimático. ¿Sí? Y por lo tanto, parte también de estos efectos, hay una disminución de la actividad de la subunidad emetor C1 y disminuye en este caso los procesos de la lipogénesis, es decir, la formación de grasa o tejido adiposo, ¿no? Y por otra parte puede conducir a un incremento de este gen P53 que ya mencionábamos, que va a estar asociado a algunos procesos de cambio. Y bueno, este otro esquema pues trata de explicar nuevamente parte de lo que ya mencionamos, las puntas romas, que comúnmente están en rojo, que son los efectos inhibitorios, y las flechitas que llevan a cabo estos procesos, ¿no? Entonces vemos ahí cómo pueden afectar la síntesis de ácidos grasos, pueden afectar los procesos de oxidación de ácidos. ¿Dónde? ¿Qué decía que eran las flechitas? Las flechitas como tal es que favorecen, ¿sí? O estimulan los procesos. La punta roma, que son las rojas, son procesos inhibitorios. Gracias. Sí. Entonces vemos cómo pueden afectar, en este caso la flechita verde, que favorece la síntesis de ácidos grasos, la flecha roma, que en este caso afecta la oxidación de grasas, también puede afectar la expresión del transportador de glucosa 4, ¿sí? También afectación de la translocación de este transportador de glucosa 4. Tenemos igual a la expresión del gen de los procesos gluconeogénicos o la expresión de genes lipogénicos que van a estar asociados precisamente al proceso de lipogénico, ¿no? La síntesis de proteínas, donde va a tener una participación el emetor, en la cual pudiera verse afectado, o igual podemos tener la biogénesis mitocondrial. Entonces, como ustedes saben, la mitocondria lleva a cabo muchas funciones, entre ellos los procesos respiratorios, donde se lleva a cabo la degradación de las grasas. Por lo tanto, juega también un papel muy importante, ¿no? Y bueno, finalmente, parte de todas estas funciones que pueden verse afectadas por este sistema AMPK, pues tiene que ver con la regulación del metabolismo de la glucosa, procesos antiinflamatorios,
procesos del sistema socio-reducción, el metabolismo de las grasas, y que esto, entre otras cosas, pudieran tener un efecto anti-envejecimiento. ¿Sí? Por lo tanto, protegemos a la célula, ¿no? Y somos jóvenes por él. ¿Ok? Eso sería uno de estos sistemas. Otro son los llamados sistemas mTOR, que es, en este caso, células de mamíferos sensibles a la rapamicina, y que igual es un sistema complejo enzimático que va a estar conformado por dos complejos, el mTOR C1 y el mTOR C2, que de manera particular van a tener ciertas características que pueden diferenciarse de acuerdo a su localización en diferentes tejidos, los sustratos y las actividades que pueden llevar a cabo cada uno de ellos. Entonces, como vemos, este mTOR, una de sus unidades o uno de sus complejos va a ser sensible a la rapamicina, que es un antibiótico, esta es la estructura de la rapamicina, y la otra subunidad no es sensible a esta rapamicina. Y bueno, esta mTOR C1 y mTOR C2 finalmente van a tener ciertas características de subunidades que lo van a conformar, que lo tenemos de manera sintética en estos esquemas, cómo van a estar conformados. Unos tienen una subunidad vector, otras Victor, Raptor, etc. Y bueno, ¿qué es lo que van a llevar a cabo cada una de estas subunidades? Bueno, vamos a ver aquí las diferencias que se tienen en estos dos complejos. ¿A qué puede responder estos dos complejos? El mTOR1 y el mTOR2, ambos responden a factores de crecimiento, y el mTOR1 además a los niveles de aminoácidos, al estado energético, al daño al ADN o procesos de cifosis, ¿sí? Donde obviamente bajos niveles de sistema. En lo que se incorporan sus compañeros, les pongo la presentación, me dicen si la ven. Sí, profe, ya se ve. Ok, gracias. Ok. Entonces, otra de las características es la localización. Unos se encuentran en las membranas de los lisosomas y otros en las membranas plasmáticas. Entonces, obviamente en los lisosomas, como su nombre lo indica, pues llevan a cabo procesos de lisis, procesos degradativos. Entonces, por ahí tienen algunos sistemas proteicos que lo conforman. Unos tienen el vector, otros el victor y otros componentes más. Y otra de las diferencias, la sensibilidad a la rapamicina, que el mTORC1 es sensible, mientras que el mTOR, en este caso, no pudiera ser sensible, al menos que se tenga un efecto muy prolongado, ¿sí? Y entre otros, pues los efectos que van a desencadenar en, ya sea en los procesos de iniciación de la traslación del mRNA mitocondrial, la inhibición de la autofagia, en la biosíntesis de lípidos o en la biogénesis mitocondrial. Mientras que el mTOR2 va a actuar en la inhibición de la apoptosis o muerte celular y procesos de polimerización de actina, que son parte de las proteínas del tejido, ¿no? Los que vamos a ver, sobre todo para los que se dedican a hacer levantamiento de pesas, incluso por ahí les venden algunos suplementos a base de mTOR. Entonces, este es como estarían conformados estos dos sistemas.
Entonces vemos a la mTORC1, donde las flechitas completas van a estimular. La punta Roma es la que va a inhibir. Y por lo tanto vemos que este mTOR1 era sensible a la rapamicina, que la puede inhibir, a los niveles de oxigenación, presencia de aminoácidos, el estrés la inhibe, los niveles energéticos van a favorecer y los factores de crecimiento pueden estimular tanto mTOR1 como mTOR2. En los efectos, como ya mencionamos, mTORC1 va a afectar la biosíntesis de moléculas, inhibe la autofagia, favorece la progresión del ciclo celular, el crecimiento, y tanto mTOR1 y mTORC2 favorecen el metabolismo. Y mTOR2, en este caso, favorece la organización del citoesqueleto, donde hablamos de la síntesis de actina y la sobrevivencia celular. ¿Sí? Esto es cómo está conformado. Tenemos por ahí a nuestro colega de biblioteca. Sí, profe, aquí estoy. ¿Sí? Y bueno, pues ahí vemos parte, ¿verdad?, de lo que debemos de saber de todos estos aspectos, cómo están conformados estos genes por ahí, ¿no?, que van a inducir a la síntesis de estos sistemas enzimáticos, ¿no? Ok, entonces nada más para representativo, ok. Y bueno, parte de lo que ya mencionamos, todos los factores que pueden inducir al mTOR1 o al mTOR2, ¿no? Entonces vemos aquí el caso del mTOR1, ¿verdad? Y posteriormente los efectos que van a estar representados en la parte inferior, ¿sí? Y por otro lado tenemos al mTORC2, los factores que lo estimulan, como ya mencionábamos, y las consecuencias que se pueden dar. Entonces, todo lo que son flechitas completas son que estimulan y generan procesos de inhibición. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que trata de explicar a nivel fisiológico de estos sistemas mTOR, que se pueden dar en situaciones, por ejemplo, de ayuno, ¿verdad?, durante comidas o durante la alimentación. Entonces, ¿qué puede conducir uno o qué puede conducir el otro estado, ¿no? Donde unos van a estar asociados a procesos catabólicos y otros a procesos anabólicos. Por lo tanto, de otra manera, podemos tener que el sector pudiera estar inhibido por los procesos de ayuno que pudieran conducir a procesos anabólicos, o en el caso de la alimentación puede inhibir procesos catabólicos, ¿no? O también relacionado al estado de salud en cuanto a las cargas energéticas, cómo pudiera conducir también estos problemas, ¿no? O incluso en relación a la tolerancia a la glucosa. Y bueno, a nivel ya de órganos donde pudieran llevarse a cabo los diferentes procesos metabólicos, como es el caso del hígado, pues podemos tener, por una parte, que hay una supresión de la cetogénesis, es decir, la formación de cuerpos cetónicos, que comúnmente se puede dar en procesos de ayuno, o cuando una persona es diabética, no está controlada, pues conduce a la generación de estos cuerpos cetónicos. O en este caso la liberación de aminoácidos gluconeogénicos, es decir, la síntesis de glucosa a partir de fuentes diferentes a los azúcares. Entonces por ahí nos van a hablar sus compañeros que tenemos aminoácidos glucogénicos y podemos tener aminoácidos cetogénicos que sirven para la síntesis de cuerpos tónicos, así como también a partir de las grasas podemos nosotros producir cuerpos cetónicos. Entonces, de manera particular, vemos que a nivel de páncreas, pues que es lo que puede favorecer el crecimiento de las células beta, que son donde se lleva a cabo la síntesis de insulina y que juega un papel importante para el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Y a nivel de tejido adiposo, lo que puede conducir, en este caso, la lipogénesis, es la síntesis de grasa o la generación de tejido adiposo, y dentro de esos adipocitos, que son las células que lo conforman, pues permite llevar a cabo esa diferenciación de esos tipos de adipocitos, ¿no?
Y bueno, también podemos tener algunas afectaciones desde el punto de vista saludable, donde por una parte el hígado puede sufrir una reducción de tamaño, se puede provocar una esteatosis. Alguien por ahí me mandó un mensaje, no lo alcancé a ver porque moví el mouse. ¿Ya se me acabó el tiempo? Lamentablemente sí, profe. Bueno, pues lamentablemente pues aquí le vamos a dejar entonces. ¿Usted dijo que producía estratosis? Eri, a ver, dime primero tú. ¿Quién era? Bueno, yo le pregunté si generaba estratosis al final. Esteatosis es la formación de un hígado graso. Eric, ¿levantaste la mano? Ah, sí, profe, le iba a pedir si no podía regresar a una diapositiva en la que me quedé. A ver, entonces, permíteme. ¿Una anterior? Fue la de la explicación de las reglas metabólicas. De las reglas metabólicas. Ajá, estaba... ¿Qué está ahorita? No, ya tiene, se la pasó muy rápido, fue como de las explicaciones, de las que nada más era de puro texto. A ver. ¿Esta? Mucho antes, profe. Mucho antes. Todavía estábamos hablando del AMPK. Pues ya todos vamos muy avanzados. A ver cuál es. A ver si le sigue subiendo y le digo. A ver la anterior. Permítame un momento. Creo que es la anterior. Una antes, a lo mejor. Antes de esta, es antes de esta. Esta. Sí, permítame un momento. Ya, profe, gracias. Ok. Vale, entonces